¿Cuál es la mejor terapia de sustitución renal comparando hemodiálisis y diálisis peritoneal? Porque debemos de considerar que el trasplante también es una terapia de sustitución, pero esta será superior en todo sentido a las otras dos. Entonces, bueno, en el modelo ideal, según la CADIGO y según las asociaciones internacionales, esta decisión debería de ser discutida entre el paciente y el equipo médico, que es lo que sucede, al menos en mi país, en México, y que estoy seguro que sucede en otros tantos países. Se llega en urgencia o se llega con una tasa de filtrado bastante baja que impide que el paciente se pueda llegar a colocar una fístula, que se espere el tiempo necesario. Prácticamente no existe el periodo prediálisis donde se va preparando al paciente, a retrasar la llegada a la diálisis, a prepararse para un trasplante, porque no olvidemos que estas terapias son una terapia puente a llegar al trasplante. Y la última es pues ajustarse a las necesidades y a las actividades que tenga el paciente, que este sería el mundo ideal. Ahora bien, hablando directamente de las terapias, ¿cuál es mejor o cuál es peor? No existe una mejor terapia, porque la mejor terapia para alguien que trabaja durante todo el día puede llegar a ser la diálisis peritoneal, ya que le permite hacerlo de forma nocturna. Ahora, si la hemodiálisis fuera tan disponible como lo es en Estados Unidos y que incluso se tiene una diálisis nocturna, pues sería una excelente opción también para ellos, pero en México no existe esa posibilidad. Entonces, ¿cuáles son las actividades? ¿Qué edad tiene el paciente? ¿Cuáles son sus recursos? Porque muchos de ellos van a requerir el apoyo para llevarlos al hospital en caso de que decidamos ir hacia la hemodiálisis, y las condiciones de la casa, que es algo que todo el mundo pregunta, si se requiere hacer diálisis peritoneal. Entonces, desde ahí estamos pues diciendo como si fuera una sola terapia para todo el mundo y esta debería de funcionarle. Es bastante difícil que esto llegue a suceder, sinceramente. Punto número 1 a considerar: la frecuencia de la terapia. La hemodiálisis se realizará idealmente 3 veces por semana, y este procedimiento se realizará en hospitales o en unidades especializadas, y este es uno de los primeros puntos que siempre el paciente debe de considerar. ¿Puedo trasladarme al hospital? Y número 2, al menos en el sistema público puede llegar a tener las sesiones que yo llego a requerir, porque pasa muchas veces. Claramente está en su derecho el paciente de exigir que se le den las 3 sesiones a la semana, que debería de ser lo ideal, que deberían de ser de 4 horas, donde la mayor parte se dan de 3. Eso está muy bien. El problema es que tienes 20 máquinas para 150 pacientes, y eso terminan haciendo adecuaciones para tratar de que todo mundo alcance alguna sesión de hemodiálisis, o algunos, en vez de tener 3, tienen 2 sesiones. Se debe de considerar que el costo de la hemodiálisis es bastante variable, inclusive dentro del mismo país. Esto depende de las zonas, del hospital que la realiza, de las unidades, si se usa un filtro nuevo, si se usa un filtro reutilizado. Todo esto va a hacer que el precio vaya cambiando, y que los precios, mencionándolo en dólares para que ustedes puedan hacer la conversión en sus países, rondará aproximadamente entre los 50 a los 75 dólares cada tercer día. Entonces, no para todos es costeable de forma privada. Algunos tendrán seguro de gastos médicos mayores y otros tantos se basarán en la seguridad social. Esta es la primer limitante para considerar en la hemodiálisis. ¿Qué pasa con la diálisis peritoneal? En la diálisis peritoneal es mucho más barata en la colocación del acceso y el utilizar este tipo de terapia. El costo de las bolsas, al menos en México, también está acaparada casi toda por el sistema público, y se tiene la ventaja de que se realiza en casa. Al momento de realizarse en casa, permite que el paciente pueda realizar otras actividades o estar trabajando a veces desde casa o durante la noche, porque existen diferentes modalidades en las cuales es más sencillo adaptarse con la diálisis peritoneal que con la hemodiálisis. Entonces es más fácil adaptar la diálisis peritoneal a tus actividades de vida que la hemodiálisis. Entonces, punto a considerar. Número 2. ¿Cuál es mejor en cuanto a preservar que el paciente siga teniendo la producción de orina? Acá la diálisis peritoneal va a tener una ventaja, ya que al ser una terapia mucho más noble con los vasos sanguíneos y con la extracción de volumen que se va a llegar a tener, puede hacer que este paciente pueda preservar la producción de orina durante más tiempo que cuando lo comparamos con la hemodiálisis, dándole este punto a la diálisis peritoneal. Número 3. El costo, que ya lo mencionamos. Una sesión de hemodiálisis puede llegar a costar hasta 10 veces más que una sesión por diálisis peritoneal, dándole también un punto en cuanto a costos. Por si el paciente lo llega a costear él solo, también le convendría más la diálisis peritoneal. Número 4. Durante mucho tiempo hubo cierta evidencia que decía que durante los 2 primeros años no existía diferencia en la mortalidad entre pacientes con diálisis peritoneal versus hemodiálisis. Sin embargo, estas técnicas que se utilizaban con diálisis peritoneal no incluían técnicas modernas e incluso la ecodextrina. Por lo tanto, los estudios analizados hasta antes de estas nuevas técnicas mostraban una igualdad durante los primeros 2 años, y posteriormente la hemodiálisis era superior cuando se analizaba a 5 o más años. Inclusive una creencia popular es
que primero se debe utilizar la diálisis peritoneal hasta que ya no funcione y posteriormente la hemodiálisis, pero esto ha sido algo del sistema público que se ha ido adaptando para poder mantener a la mayor parte de los pacientes con algún tipo de terapia de sustitución renal y no necesariamente porque sea mejor o peor. La mortalidad es similar durante los primeros 2 años y con las nuevas técnicas pareciera acercarse más o menos a los mismos números de la hemodiálisis cuando hablamos de más de 5 años de terapia. Mucha gente cree que las complicaciones son más frecuentes en la diálisis peritoneal por tener la peritonitis. Sin embargo, la mortalidad asociada a un evento de endocarditis no se compara en lo absoluto, también teniendo en cuenta que los eventos de infección del catéter Tenkov tendrán que ver mucho con el cuidado tanto del equipo médico que manipula este catéter como del paciente. Los eventos de peritonitis asociados a la diálisis peritoneal idealmente deberían de ser menos de 1 en 1 año y medio a 2 años. Si tú ya estás teniendo 2 o más episodios de infección durante el año, algo mal se está haciendo, o ya sea por la técnica o el lugar en donde se está haciendo o quién está realizando este procedimiento, y lo importante es acudir a reeducación, que existe evidencia sólida de que reeducando al paciente cómo debería de ser el proceso, se puede llegar a reducir los episodios de peritonitis. Y del otro lado, no crean que el catéter de hemodiálisis al hacerse en un hospital carece de infecciones que ustedes pues se puedan llegar a librar si no se tiene el mismo cuidado, y eso los incluye ustedes con los cuidados que puedan llegar a tener con el parche, de que se hagan los recambios que requieren y los cuidados que deben de tener sobre todo con el uso de agentes externos, ya sea para desinfección o mantener seca la zona, que varía mucho esto dependiendo del lugar en donde estemos también. En conclusión, no existe una terapia superior a otra. Lo ideal sería ajustarse a las características que tenga el paciente. Por un lado, tenemos una terapia que nos permite estar en casa y realizar nuestras actividades y adecuarnos al paciente y a sus actividades con los recambios requeridos. Sin embargo, esta terapia prácticamente requiere hacerse los recambios diarios. Comparándolo con la hemodiálisis, tendremos que acudir al menos 3 veces a la semana durante 3 a 4 horas para llevar un tratamiento ideal. Se deberá de hacer en una unidad especializada o en hospitales y el costo es mayor a la diálisis peritoneal. En cuanto a términos de mortalidad, aparentemente con las técnicas actuales y con las sustancias actuales como la icodextrina, pareciera que se alcanza la misma efectividad que puede llegar a tener la hemodiálisis, teniendo una terapia que puede ser igual de equivalente en los datos duros, sobre todo cuando hablamos de las terapias de sustitución renal. Y por último, considerar que el tipo de acceso que lleguemos a tener idealmente debería de estarse planeando con anticipación, porque los eventos urgentes obligan a tener una terapia inmediata. Este tipo de terapia inmediata generalmente se realizará por hemodiálisis y posteriormente, dependiendo también los recursos y el lugar en donde se encuentra el paciente, puede llegar a migrar a la diálisis peritoneal, y esto depende de muchos factores, incluyendo los económicos. Si tienes dudas o preguntas también sobre otros temas asociados a nefrología, pues es el momento de dejarlo en la caja de los comentarios también, donde podremos abordar con un poco más de detalle las preguntas que se responden a veces en los... Pasa que cada caso debe de ser individualizado y además se debe de tener en cuenta que no todos pertenecen al mismo grupo de edad. Esto cambia el tipo de decisiones que se van a hacer, los factores de riesgo, los medicamentos que se pueden utilizar, entre muchas otras variables que siempre hay que considerar antes de decir que este paciente es candidato a algo. Así que, por favor, participa y déjanos tus dudas.